Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, buenas noches. Maestra, buenas noches. Hola, bienvenidos a este nuevo tema de la materia de filosofía. Vamos a dar inicio propiamente al tema de esta semana. Y bueno, pues para todos aquellos que no se puedan conectar en este horario, recuerden que esta sesión está siendo grabada para posteriormente pues compartirla por medio de la plataforma y que puedan por ahí ver pues los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. El día de hoy, bueno, pues el tema es hablar en torno al racionalismo, al empirismo, al criticismo, son otras corrientes, ¿verdad? Filosóficas que vamos a conocer. De igual manera vamos a estar conociendo, bueno, pues a esos representantes de cada una de estas corrientes para ver pues la forma de pensar, obviamente, pues de esa época. Recuerden que aquí todos estos grandes pensadores, todos los grandes filósofos, pues siempre su pensamiento gira en torno al momento que estaban viviendo, ¿verdad? Y sabemos que hoy en día muchos de esos pensamientos todavía los podemos ver vigentes, ¿verdad? Algunos de ellos o actualmente dentro de lo que viene siendo pues la forma de razonar propiamente del ser humano. Entonces, bueno, aquí vamos a ver qué actividades esperamos llevar a cabo el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción, a explicar el tema, hacer una dinámica. Recuerden que en esta dinámica siempre pues hacemos unas pequeñas preguntitas en relación al tema que hemos abordado, de manera que, bueno, pues vayamos practicando, ¿verdad? Pues los conceptos más importantes que vamos viendo de cada tema. En el seguimiento académico, bueno, pues explicar qué es lo que se espera ustedes estén desarrollando en esta semana como actividad. Y bueno, compartirles también más bibliografía en relación al tema por si quieren, bueno, pues por ahí también ahondar un poco más en relación a estos temas. Y como les comentaba, bueno, pues aquí el tema que vamos a ver va a ser ya propiamente la filosofía moderna, dentro de las cuales, bueno, pues podemos decir que ya este tipo de filosofía se conforma de las corrientes filosóficas que conoceremos como racionalismo, empirismo y criticismo. Y bueno, pues aquí vamos a ver que el comienzo propiamente de este tipo de filosofía pues va muy de la mano en torno pues a ciertos factores históricos que fueron condicionando pues un cambio de propiamente de mentalidad y que bueno, supone ya esa nueva forma de pensar sobre todo. Recordemos desde los inicios, ¿verdad? Cuando se origina lo que nosotros conocemos como filosofía allá en la antigua Grecia, cómo es que hacen ese paso, ¿verdad? De ese salto del mito al logos y que empezamos primero en conocer, bueno, la naturaleza para luego posteriormente tratar de conocer, bueno, pues cómo debía de vivir el ser humano y luego girar nuestro pensamiento en torno a Dios. Bueno, pues ahora y luego nuevamente centrar, ¿verdad? Ese conocimiento en torno al ser humano, como lo acabamos de ver pues en nuestra clase antepasada, porque en esta semana pasada pues estuvimos viendo el examen parcial. En la semana antes del parcial hablábamos, ¿verdad? Pues ya en ese tipo de ideología se hablaba en relación a lo que era propiamente pues el ser humano, ¿verdad? Ya era más antropocéntrico. Aquí, bueno, pues ya en esta filosofía moderna, ahora ya sí se habla en lo referente al ser humano. Esto, bueno, pues se entiende como pues un ser racional, un ser autónomo a su posición obviamente dentro de la naturaleza. Pero bueno, pues ahora el principal problema y que va a girar
pues todo tipo de ideología va a ser en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Aquí, bueno, pues vemos que el ser humano, bueno, pues se sigue viendo como centro del universo y bueno, pero el principal problema, propiamente de este tipo de filosofía moderna, pues pasa a ser, lo que es el conocimiento. Entonces, aquí, se define como esa intención de llegar, pues, a esos, términos de implicación intelectual para poder resolver problemas que básicamente, bueno, pues surgen. Ya veíamos, ¿verdad?, que, se inició la revolución científica y bueno, pues, a partir de esa problemática que surgen en torno, pues, a este movimiento, bueno, pues, es que, este tipo de filosofía es que, enfoca su atención. Entonces, aquí vamos a ver que, bueno, pues, ya va a abarcar, ¿verdad?, grandes pensadores desde, la época del Renacimiento, desde el siglo XIV y, bueno, pues, hasta alrededor del año 1800. Entonces, aquí vamos a poder decir que los pensadores y filósofos de, lo que se conoce como filosofía moderna, pues, se dividen en racionalistas y en empiristas. Los que son del tipo racionalistas, bueno, pues, aquí vamos a ver que, digamos, este movimiento del racionalismo, bueno, pues abarca por allá de los años 1640 hasta 1700 y vamos a ver que su mayor exponente y también considerado padre de la filosofía moderna, bueno, pues fue René Descartes, cuya, bueno, pues vamos a conocer que es muy conocido por su frase famosa, pienso, luego existo, y hubo también, pues, por ahí otros exponentes, como el alemán Gottfried Leibniz y el holandés, Spinoza. En el lado de los empiristas, bueno, pues aquí, el empirismo, lo vamos a ubicar, allá en los años 1690, 1780, y uno de sus principales exponentes, bueno, fue John Locke, quien, bueno, pues afirmaba que el conocimiento solo podía ser alcanzado de manera empírica, o sea, a través de la experiencia. Y también vamos a conocer por ahí otros autores de esta corriente, como por ejemplo Francis Bacon, George Berkeley, David Hume y bueno, pues Adam Smith. En el caso del racionalismo, bueno, pues aquí básicamente vamos a conocer como este tipo de ideología a esa corriente de la filosofía que va a defender la primacía de la razón para conocer la verdad. Y esta, bueno, comienza en el siglo XVII, donde vemos, ¿verdad?, que pues el filósofo René Descartes es su principal exponente. Y bueno, pues a partir de ciertos principios innatos de la razón, vemos que el ser humano pues se enfrenta a lo que es ese entendimiento, ese dominio de la naturaleza, construyendo pues lo que es el saber desde ciertas regularidades matemáticas. René Descartes fue un filósofo, fue también físico, matemático, astrónomo francés, quien es considerado como uno de los filósofos, pues, más importantes de la historia, y es considerado, bueno, pues, el padre del racionalismo. Él, determinó, ¿verdad?, no creer ninguna afirmación hasta tener razones para, poder creerla, y elaboró, bueno, pues, su famosa frase, pienso, luego existo. También, rechazó, pues, muchas de sus propias teorías al no ser aprobadas por la Iglesia. Recuerden que, pues, siempre la Iglesia estaba, pues, atenta, ¿verdad?, a qué tipo de pensamiento era el que se estaba, creando. Y bueno, pues, tenía que pasar, ¿verdad?, por su aprobación para bien de poder, pues, descartarlas o bien, aprobarlas, ¿verdad?, ese tipo de pensamiento que se estaba, pues, generando, ¿verdad?, propiamente, en la humanidad. Entonces, él intentó incluir a la filosofía, bueno, pues algunos aspectos de la ciencia, de las matemáticas, y según él decía que había 2 modos de conocimiento, una que era, por ejemplo, la intuición, que ese, pues, se puede decir que es un método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular,
y la deducción, que es un concepto de la mente pura, de la mente atenta, fácil, pero a la vez, bueno, diferente. Un concepto, digamos, no dudoso de la mente pura y atenta que nace de la luz de la razón y es más cierto que, bueno, la deducción misma, así es como le definía en este caso Descartes. Este filósofo, bueno, pues se propuso crear un método que nos permitiera acceder al conocimiento, pero con el rigor de los procedimientos geométricos. Elaboró entonces un método que consta de 4 reglas. Uno, por ejemplo, lo que es la evidencia, en donde él indicaba que solo iba a aceptar como verdadero lo que se le presentara como claro y diferente, como exacto, por ejemplo, como las matemáticas. El análisis, que bueno, consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para bien de poder resolverlo mejor. La síntesis, que era conducir con orden mis pensamientos desde lo más simple a lo más complejo. Y bueno, la enumeración, es decir, revisar los pasos que se hubiesen dado para bien de poder, pues, asegurarnos de no haber cometido ningún error. Y bueno, pues, una vez descubierto el método, aquí, René Descartes lo aplicaba al saber tradicional, pero a la vez, bueno, pues, lo ponía todo en duda. Tenemos también a otro gran pensador, Gottfried Leibniz. Él fue un filósofo matemático, lógico, procedencia alemana. Él fue defensor de la existencia pues, de infinitas sustancias a las cuales él llegó a denominar mónadas, las cuales decía que contenían en su interior, pues, todo el conocimiento como, pues, ideas innatas. Entonces, que este tipo de sustancias, bueno, no tenían extensión, sino que eran sustancias espirituales y que cada una de ellas, bueno, pues tenía una función, una ley propia. Entonces, que estas sustancias, bueno, pues eran los elementos últimos del universo, eran sustancias simples, eternas, individuales, que no se comunicaban entre ellas y que cada una era pues un reflejo del universo entero, es decir, una armonía, pues digamos, preestablecida. Y él es el inventor del conocido como principio de razón suficiente, según el cual pues todo lo que ocurre ocurre porque hay una razón para que así sea, aún sin que nosotros, bueno, la podamos conocer. Entonces, él también defendía la teoría del mal necesario, la cual, bueno, se justifica por la existencia de Dios, que, bueno, pues ha creado el mejor de los mundos posibles y por lo tanto, bueno, pues no hay en la naturaleza nada malo, al menos desde el punto de vista, pues, matemático. Otro tipo de corriente que dijimos que conforma parte de esta filosofía conocida como filosofía moderna, pues vamos a ver qué es el empirismo. Aquí, como su nombre lo dice, bueno, pues es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como pues la única fuente de nuestros conocimientos. Pero aquí vamos a ver que existe, ¿verdad? Se divide en dos ramas, un empirismo idealista y un empirismo materialista. En el caso del empirismo idealista, bueno, pues aquí vamos a ver que este limita la experiencia pues a un complejo de sensaciones, de representaciones, negando, bueno, pues que el fundamento de la experiencia es la naturaleza material. Y en el caso del empirismo materialista, bueno, pues este considera que pues los objetos de la naturaleza material son el fundamento de la experiencia sensible. Vamos a ver que las principales características del empirismo como corriente filosófica, pues son, por ejemplo, el conocimiento es subjetivo, se basa en la experiencia de un individuo y su percepción de la realidad. Aquí pues vemos, ¿verdad?, que los conocimientos se van a nutrir en base a experiencias internas, pensamientos, emociones, etcétera, ¿verdad? Bueno, experiencias externas, es decir, lo material, lo físico. Se contrapone obviamente al racionalismo, ¿verdad? Aquí, bueno, la mente no posee ideas naturales, sino que éstas deben de adquirirse mediante el conocimiento que, bueno, pues al ser provisto por las experiencias, pues es limitado. Y bueno, pues el método de aprendizaje es experimental e inductivo.
Y bueno, pues vemos que dentro de los que son seguidores del empirismo idealista, pues vamos a ver, por ejemplo, a George Berkeley, a David Hume. En el caso del empirismo materialista tenemos a Thomas Hobbes y a John Locke, que bueno, pues van a ser este tipo de filósofos que vamos a ir conociendo y a ir viendo, bueno, pues de cada uno sus aportaciones. El caso, por ejemplo, de John Locke, él fue aparte de ser, bueno, filósofo de procedencia inglesa, fue médico, ¿verdad? Y fue también considerado uno de los principales referentes del movimiento empirista. Aquí, bueno, pues sus obras fueron de mucha influencia para los pensamientos, bueno, de grandes filósofos y escritores. Y bueno, pues es una de las principales figuras del empirismo, de ese movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano pues parte de la experiencia. Entonces, vemos aquí que el empirismo, bueno, pues sería esa especie de digamos, de germen de la revolución científica, en donde vemos que, bueno, ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Entonces, también fue uno de los padres del liberalismo político, que, bueno, pues establece que la soberanía no está en manos del rey, sino de la sociedad. Y él, bueno, defendió, en este caso, la separación del poder legislativo y ejecutivo, en este caso que sería el monarca y el parlamento, así como, bueno, la libertad religiosa y la primacía de los derechos del individuo sobre los del colectivo. El caso de las aportaciones, por ejemplo, de en la parte de derechos, bueno, pues él veía lo que era la propiedad privada, la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, que eran, bueno, derechos inalienables del hombre, es decir, que no se le podían ser negados. En cuanto a la igualdad, bueno, pues él decía que todos los individuos, aunque fueran reyes o nobles, pues estaban sometidos a las mismas leyes y en el mismo grado, ¿verdad? Aquí él decía que las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. Y bueno, pues también hizo una fuerte crítica al absolutismo. Aquí sus críticas al absolutismo, bueno, pues lo convirtieron en aquella época en una especie de enemigo público número uno de la Inglaterra de aquel tiempo, tanto que, bueno, pues fue exiliado, ¿verdad? Y 5 años después, pues regresó para bien de poder asentar pues la primer monarquía parlamentaria del mundo y el fin del poder absoluto de los monarcas. Entonces, bueno, pues eso se le debe propiamente a John Locke. George Berkeley, bueno, pues él fue un obispo, filósofo también, científico irlandés. Él, bueno, pues es también conocido por su filosofía empirista, idealista, y él, bueno, pensaba que las ideas, las cualidades sensibles, los objetos sensibles o lo mismo los objetos y las cosas que percibimos en torno a nosotros, pues que eran objetos pasivos que no podían ejercer ninguna influencia real los unos en los otros. Nos decía que la naturaleza pues no era activa y él decía que no se podía demostrar la existencia de la realidad a partir de las percepciones. De ahí que, bueno, pensara que la realidad era mental y que se componía pues exclusivamente de ideas. Entonces, según él, nos decía que no captamos realidades, sino meras percepciones. Entonces, además, bueno, pues las percepciones solo podían existir dentro de la mente, no fuera. Y si algo no era percibido directamente, pues no se podía demostrar su existencia. Entonces, para Berkeley, bueno, pues cualquier cosa que se pudiera percibir a través de cualquier sentido, color, dureza, olor, etcétera, era una idea o una sensación que no podía existir sin ser percibida, ¿verdad? Para él, bueno, pues tenía que ser percibida para bien de poder decir que ese objeto, ¿verdad? O esa, digamos, ese fenómeno existe realmente. En el caso de Thomas Hobbes, aquí vamos a ver que, bueno, pues él fue un filósofo político inglés.
Él, bueno, pues, en el periodo, ¿verdad? En la época que le tocó vivir a este pensador, pues, estuvo marcado por, grandes guerras. Esta, situación, bueno, pues, fue muy, importante, en cuanto a lo que fue el pensamiento de este filósofo, ya que, bueno, pues, él escribió varios libros sobre su visión política y de organización de la sociedad. Y bueno, pues, él tiene una obra llamada Leviatán, en el cual, bueno, pues, hizo destacar, pues, esta situación propiamente, ¿verdad?, de la filosofía política, propiamente en esta obra. Entonces, aquí en su obra, bueno, pues sentó las bases de una teoría llamada teoría contractualista, la cual pues fue una corriente filosófica que propugnaba que el origen de la sociedad y el Estado pues se debía a una especie de contrato entre seres humanos por el que, bueno, pues se aceptaba una limitación de las libertades a cambio, bueno, de leyes que garantizaran paz, que garantizaran tranquilidad y ventajas sociales. Entonces, él decía, ¿verdad?, que el hombre, bueno, necesitaba un contrato social que le permitiera ganar seguridad y que era, bueno, pues un acuerdo realizado entre los miembros de un grupo. Entonces, se partía, ¿verdad?, de la idea de que todos estos miembros, pues estaban de acuerdo por voluntad propia con ese contrato social y admitían, bueno, la existencia de unas leyes a las cuales pues debían de someterse. Entonces, em, él hablaba, ¿verdad?, de un estado que era como un, pues, un hombre artificial, ¿verdad?, compuesto, bueno, por todos los individuos, creado para defender a al hombre natural, y que, bueno, sin la existencia de este estado, pues, estaría condenado, digamos, a una guerra permanente. Entonces, este estado, bueno, pues, estaba creado por el propio hombre, que no era natural, sino artificial, digamos, como una especie de maquinaria. Y en el caso de que el gobernante no fuese capaz de proporcionar seguridad a la colectividad, pues sus miembros podían entonces considerar roto ese pacto, ¿verdad? Ese contrato, ¿ok? ¿A quién le suena, verdad? Ahorita lo que estamos viviendo, nos ponemos a pensar, ¿verdad? Cómo es que antes veían, ¿verdad? De que, oye, bueno, pues si el gobernante no es capaz de proporcionarnos esa seguridad de las cuales nosotros como seres humanos hemos hecho esta especie de contrato, pues tenemos nosotros digamos, pues esa oportunidad, ¿verdad? De poder entonces decirle al gobernante, oye, no estás cumpliendo con tus funciones, el brindarnos esa seguridad a nosotros como Estado, como comunidad, ¿ok? Muy bien. Vemos a David Hume, él fue también un filósofo, historiador, economista, pues escocés. Él, dentro de su pensamiento, afirmaba que la única fuente de conocimiento, pues era esa experiencia, al mismo tiempo, bueno, pues el origen, el límite de todo el saber. Él intenta, pues, aplicar el método experimental de las ciencias al estudio de la naturaleza humana. em, y bueno, para bien de poder, digamos, sustituirla por una práctica basada en los hechos y en la experiencia como una, pues, digamos, una nueva escena del pensamiento. Él, pensó que el conocimiento científico, pues, estaba relacionado con la naturaleza humana y que la ciencia, bueno, se ocupaba del ser humano, que el cual constituía el centro de las demás ciencias. Entonces, él se esforzó por crear, pues, una ciencia naturalista del hombre que examinara, bueno, pues, esa base psicológica de la naturaleza humana y argumentó en contra de la existencia, bueno, de ideas innatas, postulando que, bueno, todo el conocimiento humano, pues, se deriva únicamente de la experiencia. Tenemos otro tipo de corriente, la cual se denomina criticismo, y para esta doctrina el conocimiento
vamos a ver que en su mayor expresión, pues es el que pueda ser científicamente comprobado. Obviamente, bueno, del resto de todo conocimiento que se exprese y que no posea, pues, las bases suficientes para distinguirse como tal, pues, no sería considerado conocimiento verdadero. Entonces, se define así, como criticismo esa corriente que le concede una importancia superior al conocimiento, que, bueno, posee sus raíces en la investigación, que al conocimiento, bueno, por experiencias o vivencias del ser humano. Entonces, aquí el criticismo, bueno, pues vamos a ver que comparte con el dogmatismo la idea de la razón como fuente, bueno, de conocimiento, pero con el escepticismo que desconfía, bueno, de todo conocimiento determinado. Entonces, no acepta afirmaciones de la razón sin ninguna objeción, ya que necesita motivos y necesita fundamentos. Entonces, vemos aquí que hay un principal representante de esta corriente llamada criticismo, en donde vemos, ¿verdad?, que pues no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero bueno, pues considera necesario que exista un examen muy atento, una justificación racional de la forma en la cual se alcanza ese conocimiento. Entonces, esta doctrina se caracteriza por asumir una actitud crítica, de ahí su nombre, criticismo, ¿verdad? Y reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana. De ahí, bueno, pues ese espíritu de estar cuestionando, ¿verdad? Entonces aquí pues su principal representante es Immanuel Kant. Él buscó por encima de todo, pues enseñarle, ¿verdad?, al ser humano a pensar por sí mismo, a rechazar los dogmas de todo tipo que, bueno, destruyen la razón, someten el libre pensamiento a ideas fijas. Y bueno, pues no por ello negaba, digamos, la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida. Entonces, vemos que es el sujeto el que determina la realidad, que aún siendo la misma, pues puede ser conocida de una manera diferente, dependiendo, bueno, del sujeto que la conoce, que impone las condiciones de posibilidad del objeto conocido. Y aquí la obra de Kant, bueno, constituye una síntesis entre lo que son las vertientes filosóficas conocidas como el empirismo y el racionalismo. Estas dos tendencias, bueno, pues estaban enfrentadas por el hecho de cómo se concebía la forma en que los seres humanos adquirimos el conocimiento. Entonces, aquí Emmanuel Kant plantea la idea de que no tiene sentido preguntarse por el problema del conocimiento humano sin antes cuestionar, pues, cuál es el límite de ese conocimiento. Entonces, el límite, el cual, bueno, pues viene determinado por la propia naturaleza del ser humano. Más allá de tal límite, pues es imposible conocer más. Y si bien es cierto que el conocimiento empieza en nuestros sentidos, pues no todo es resultado de ellos. Aquí la razón juega un papel pues muy importante y es a la cual, bueno, debemos de cultivar. Y seguimos viendo que la base, ¿verdad?, de la filosofía es propiamente la razón, ¿verdad? El hacernos pensar, el hacer razonarnos realmente de, bueno, pues todo tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Obviamente para hacernos, en este caso, pensar. Vamos a pasar a ver este pequeño video que les quiero compartir, como siempre, haciendo alusión y haciendo un poco de énfasis, bueno, pues algunos de los principales representantes. Vamos a ver en esta ocasión, propiamente, bueno, pues a René Descartes. Déjenme ver si tenemos todo listo. Ok, está el audio, perfecto. Muy bien. Es considerado el padre de la modernidad filosófica, el hombre que saca del medievo a la filosofía y la impregna de racionalismo y ciencia. Él es el autor de la famosa frase "pienso, luego existo". Pero ¿qué significa y qué complejo y metódico sistema se esconde detrás de estas palabras? Hoy vamos a indagar en la figura del filósofo francés René Descartes.
René Descartes nació en La Haye, en Turena, Francia, en 1596. Su familia era de condición noble y sus antepasados ostentaron cargos de cierta importancia en gobiernos locales, como su abuelo, alcalde de Nantes, o su padre, consejero en el Parlamento de Bretaña. Su infancia estará marcada por la muerte de su madre tras dar a luz a su hermano, cuando él apenas tenía 1 año. Así, el pequeño Descartes quedó al cargo de su padre, una niñera y su abuela. A los 11 años entró a estudiar en el Colegio Jesuita de La Flèche, el más famoso del mundo por aquellas fechas, donde cursaría latín, griego, gramática, literatura, música, filosofía, física o matemáticas, disciplinas en las que pronto sobresaldría como un alumno excelente. Después, Descartes fue a estudiar a la Universidad de Poitiers, donde se licenciaría en Derecho. A los 22 años decide ir a ver el mundo y viaja así hasta los Países Bajos, alistándose en el ejército del duque Maximiliano de Baviera para combatir en la famosa Guerra de los 30 años. En los Países Bajos trabará también amistad con los científicos Isaac Beckman y Johann Faulhaber. Fue durante su estancia en el ejército, concretamente en Ulm, cerca de Baviera, donde tuvo una revelación en sueños que le hizo tomar la decisión más importante de su vida: dedicarse por completo al estudio. Abandona así el ejército y se dedica a viajar en busca del conocimiento por países como Dinamarca, Italia o Alemania. Los viajes serán una constante en su vida, pues nunca tuvo el filósofo una residencia fija. Gran parte de estos viajes fueron a los Países Bajos, donde la tranquilidad política y económica y la apertura de pensamiento creaban el clima perfecto para exponer sus pensamientos y entrar en contacto con las ideas más avanzadas. Hay que decir que Descartes siempre fue un hombre prudente y cauteloso y buscó la forma de evitar polémicas o realizar escritos atrevidos que le pudieran acarrear la cárcel o incluso la hoguera, como a otros tantos. En 1649, Descartes acepta la propuesta que la reina Cristina de Suecia le había hecho para que ejerciera como su maestro. Parece que el clima y los madrugones, que nunca fueron del agrado del filósofo, terminaron por mellar su salud, alcanzando la muerte al año siguiente, en 1650, con 53 años de edad. Algunos estudios recientes basados en síntomas médicos han apuntado que Descartes podría haber sido envenenado por arsénico. Trazada grosso modo su biografía, vamos pues ahora a explicar sus ideas filosóficas fundamentales. A Descartes se le puede considerar el padre de la modernidad filosófica y del racionalismo. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de filosofía moderna o del racionalismo en filosofía? El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII, pero que tiene sus orígenes en la filosofía clásica. Por ejemplo, podemos encontrar antecedentes en Platón. Para el racionalismo,
la razón es la fuente de todo conocimiento verdadero. La realidad se explica y se fundamenta por ella, siendo algo verdadero cuando se ajusta a las leyes de la razón. La razón es innata, con leyes propias y sustentada en el orden objetivo de las ideas divinas. Las matemáticas o la geometría son una demostración clara de su eficacia, puesto que no necesitan existir físicamente para ser comprobadas como ciertas. Así, 2 más 2 son siempre 4. No hacen falta los sentidos para comprobar esta verdad. El racionalismo se suele contraponer al empirismo, pues el empirismo parte de la empiria, es decir, de la experiencia, de los sentidos, para conocer el mundo que nos rodea. Para los racionalistas, los sentidos son fuente de error: la vista, el tacto, el oído. La filosofía de Descartes parte de la búsqueda de un método eficaz para llegar a una verdad universal. Descartes era muy crítico con el método tradicional de la escolástica, al que no le interesaba tanto encontrar la verdad, pues esta era en sí algo que ya había sido revelado, aunque el método tampoco es algo nuevo en filosofía, pues ya se habían planteado métodos en la antigua Grecia o en el medievo. Sí que él, Descartes, lo va a convertir en el eje de su filosofía y a la par en algo eficaz y práctico, como demostró en sus hallazgos matemáticos y geométricos. En su obra Discurso del método, Descartes, siguiendo los procedimientos matemáticos, expone sus reglas metódicas para alcanzar la ansiada verdad. Por método entiende Descartes una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca lo falso por verdadero y sin gasto alguno de esfuerzo mental llegue a una verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. Las reglas son 4. Primera, regla de la evidencia: no aceptar cosa alguna como verdadera si no se la ha conocido de forma evidente. Segunda, regla del análisis: reducir las cuestiones más complejas a otras más simples. Tercero, regla de la síntesis: pasar desde el conocimiento de los objetos más simples y fáciles de conocer a los más complejos mediante un orden deductivo. Cuarta regla, regla de la enumeración: realizar cuantos recuentos y revisiones sean necesarios para no olvidar nada y cerciorarse de que todo está saliendo correctamente. En el método, Descartes también se apoya en las dos operaciones fundamentales de la mente: la intuición y la deducción. La intuición es una representación producto de la inteligencia pura y atenta, representación tan fácil y tan distinta que no subsiste duda alguna acerca de lo que se comprende, y es más simple y más segura que la deducción. La deducción es, a su vez, todo aquello que se concluye necesariamente a partir de otras cosas que ya se conocen con certeza. Por ejemplo, si vemos una cadena mediante deducción, sabremos que el último eslabón está unido con el primero, aunque no veamos el primer eslabón. Para poner en marcha su método, Descartes acude a la duda metódica. Propone someter todo el conocimiento que uno tiene a juicio, no creer nada de partida, cuestionarlo todo
para poder iniciarse en el conocimiento y alcanzar la verdad. El primer nivel de la duda es el conocimiento que uno recibe por los sentidos. Como los sentidos nos engañan acerca del tamaño, figura, distancia, posición, etc., y como es imposible distinguir la vigilia del sueño, Descartes rechaza de partido todo conocimiento sensible, esto es, adquirido mediante los sentidos o la empiria. El segundo nivel de la duda o del conocimiento afecta a la razón misma y a su modo de conocer. Aunque Descartes es partidario de este conocimiento, también se plantea si el ser humano puede estar siendo engañado por una especie de genio maligno que haga creer a nuestra razón una cosa que en verdad no es, que en verdad es falsa. También afirma el filósofo francés que al no ser nosotros divinos, podemos poner seriamente en duda las capacidades de nuestro intelecto. Ahora bien, aunque dude o me engañe el genio maligno o los sentidos, hay algo que siempre va a ser verdad: el cogito. El cogito es el punto central de su filosofía, expresado en su más famosa frase: cogito ergo sum, que se suele traducir como pienso, luego existo, o pienso, luego soy. Pero debemos aclarar que pensar aquí no significa solo nuestro pensar. El propio Descartes lo matiza. Todo lo que se produce en nosotros de tal suerte que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos. Por esto, no solo entender, querer, imaginar, sino también sentir es la misma cosa aquí que pensar. Por tanto, pensar va más allá de lo que nosotros hoy entendemos por el verbo pensar. Esta idea, como ya vimos en anteriores vídeos, estaba ya en San Agustín, con el si me engaño, existo, o en otros pensadores medievales. Pero Descartes la saca del plano religioso y la convierte en el eje de su filosofía, en el eje del conocimiento en sí. Eso sí, el cogito, como intelecto, solo puede asegurar la existencia racional del yo, que somos mente. Todo lo captado por los sentidos queda fuera de la esfera por prestarse a engaño. No puede hablarse tampoco de un yo universal, pues todo lo que está fuera de nuestra propia mente queda excluido de esta verdad primera. La actividad del pensar empieza y acaba en las ideas. Y esto es lo que separa a Descartes de la tradición, donde las ideas son solo el medio para comprender la realidad. Además, hace una clara distinción entre verdad y certeza, es decir, algo puede parecer verdadero, pero no serlo, y viceversa. Descartes habla de tres tipos de ideas como contenido de la mente: las ideas innatas, que pertenecen solo al pensamiento y son las únicas, claras y distintas; las ideas adventicias, que son las que vienen a la mente desde los sentidos, como un perro o un árbol; y luego las ideas facticias, que son las más falsas, pues las elabora nuestra mente a partir de otras, como puede ser el Minotauro, que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro. En relación con lo anterior y para poder justificar la validez de las ideas, Descartes introduce el concepto de sustancia. La sustancia es el elemento ontológico común a todo lo que existe. Descartes identifica dos tipos de sustancia: una infinita, que es Dios y cuyo atributo principal
es la perfección, y una segunda sustancia o sustancia finita, y en ella observamos su concepción dualista del ser humano en cuerpo y alma. La res cogitans finita se divide en res cogitans y res extensa. La res cogitans es el alma, cuyo atributo principal es el pensamiento, y sus modos son la perfección y la determinación. La res extensa, que en su dualismo se correspondería con el cuerpo humano y los otros cuerpos, tiene como atributo principal la extensión y como modos el tamaño, la figura o el movimiento. La idea de sustancia infinita es una idea innata según Descartes. En sus propias palabras, la idea de Dios es la huella que el Creador ha impreso en la conciencia de la criatura. Esta idea ha nacido y ha sido producida conmigo. La idea innata más importante es Dios, de la sustancia infinita. Descartes no se refiere en sí al Dios cristiano, sino que define a Dios de la siguiente manera. Bajo el nombre de Dios entiendo una substancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, por la cual yo mismo y todas las cosas que existen, si existen algunas, han sido creadas y producidas. Esta verdad de Dios, junto con el cogito, son dos puntos esenciales sobre los que sostener el conocimiento, algo así como el punto de partida para empezar a establecer otras verdades a través de la deducción. No obstante, Descartes hace un rodeo en la deducción para tratar de explicar a Dios con este método. Pone en primer lugar el cogito, luego deduce que en el cogito se encuentra la idea de perfección y que al no ser el perfecto, solo puede provenir esa idea de un ser perfecto, deduciendo de ahí que ese ser perfecto es Dios. De esta segunda deducción hace la tercera, la existencia del mundo. Como existe un Dios perfecto, este no puede permitir que las ideas de mi mente sean falsas. Luego el mundo debe existir. En cuanto a su filosofía moral, poco podemos decir, pues la dejó inconclusa. Para Descartes, la moral es el grado supremo de sabiduría, pero para llegar a ella se necesita haber conocido antes las otras verdades más simples. Como aún no las había alcanzado, en su discurso del método expresa una moral provisional que consiste en tres principios básicos, a saber, 1. Obedecer las leyes y costumbres del país donde se vive, siguiendo sus principios religiosos. 2. Permanecer firme en los principios y resoluciones adoptados. Y 3. Tratar de vencerse a uno mismo antes que al destino, es decir, cambiar antes nuestros propios deseos que tratar de cambiar el orden del mundo. Aplicando su método, Descartes consiguió hacer grandes hallazgos científicos en el campo de la óptica, de la física, de la geometría o de las matemáticas. En conclusión, la importancia de Descartes reside en que inaugura la modernidad en la filosofía, desplaza el objeto del conocimiento al sujeto y a las propias ideas de éste, haciendo hincapié en el método como única vía para alcanzar la verdad. Pues hasta aquí, amigos, nuestro deambular de hoy por el mundo de la filosofía. Ya sabes que en el canal tenemos cientos de vídeos para seguir profundizando en el conocimiento. Si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.
Ok, muy bien. Bueno, pues continuando con los puntos en cuanto a lo que es el seguimiento académico, aquí propiamente en este tema, la actividad que se espera ustedes estén desarrollando es una infografía. En esta infografía que vamos a poner, pues vamos a resumir de los principales filósofos que hemos visto el día de hoy, quiénes son. Obviamente, si estamos hablando de la filosofía moderna, ¿verdad? Pues aquí ya vamos a poner a todos estos tipos de filósofos y poner en de resumidas cuentas, pues lo más importante de cada uno de ellos. Aquí, esta infografía ustedes la pueden elaborar ya sea en PowerPoint, puede ser Canva, puede ser Geniali, en cualquier tipo de esas herramientas ustedes las pueden utilizar y ya vienen plantillas precargadas, simplemente es obviamente buscar información, alguna imagen de cada uno de estos filósofos y bueno, pues información relativa a o igual lo que viene en el libro base, también lo pueden ustedes resumir de manera que, bueno, cumpla con todos y cada uno de ellos. No sé si tengan aquí alguna duda relativa a esta actividad a realizar. ¿Todo bien? Todo bien, maestra, gracias. Muy bien. Acuérdense de utilizar por ahí el nuevo formato de entregas. Ahí lo que se pide es que ustedes puedan incluir un apartado de introducción, de conclusiones, de las referencias bibliográficas, recuerden en formato APA. La infografía, si bien la van a realizar a lo mejor en alguna otra herramienta, ustedes la pueden incorporar, ¿verdad? Como imagen propiamente al Word. Sí, es una sola infografía, sí es para los 3 temas, puedes poner tu, racionalismo y obviamente, pues, ahí quien tiene que venir en primera instancia, pues, René Descartes, ¿verdad? Y luego, poner a los siguientes, filósofos, luego el empirismo, criticismo, de manera que se vean divididos, ¿verdad? Sí, Deyanira, gracias, no, gracias a ti. ¿Okey? Entonces, bueno, digo, ya ahorita ya no nos alcanzó el tiempo, ya vamos muy recortados. La dinámica vamos a ponerla a la siguiente sesión como inicio, de manera que, pues, repasemos este tema que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, les debo la dinámica para la siguiente sesión. Vamos a irla a verla al inicio de la siguiente semana. Entonces, aquí les comento, bueno, pues, esta es la actividad para esta semana y pues les recomiendo ese tipo de herramientas como es el PowerPoint, Canva, Geniali, que ya traen plantillas, sobre todo el Geniali y el Canva que pues en su modalidad gratuita también cuenta, ¿verdad?, con plantillas para bien de poder realizar esta actividad, ¿ok? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda, si no damos por finalizada la sesión del día de hoy. ¿Todo bien? Ninguna, maestra, gracias. Sí, pues está todo bien. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Cualquier duda que surja una vez que vayan desarrollando la actividad, recuerden que estoy al pendiente de ustedes por medio del mensajero. Y bueno, pues los espero la próxima clase. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Igualmente, hasta luego.